Ahora estamos en estos días en donde, por lo menos en las Américas, de lo que yo tengo entendido, este asunto es igual en Centroamérica, si no en cada uno de los países, en la mayoría de los países centroamericanos. Por ejemplo, Guatemala sería uno de esos países. Tienen estas mismas costumbres, ¿no? Del Día de los Muertos y todo lo que hacen puede ser, si no es igual, muy parecido a lo que vemos aquí en México, en donde las personas se acostumbran a ir al panteón y hacer lo que, lo que, lo que se puede entender como una serie, una lista de cosas que son tradiciones, ¿no? En donde no vamos a discutir los detalles aquí, en donde pretenden volver a tener algún contacto con los difuntos, con los muertos. Ahora, este tema es en su trasfondo algo pagano. Su origen, su comienzo se remonta hasta el mundo prehispánico y es uno de estos temas, es como el lío en los países del primer mundo sobre Halloween, en donde es algo parecido en su origen y es algo pagano en su comienzo en Europa, que se ha ido transformando. Es algo parecido a una lista de controversias sobre la Navidad, como vamos a volver a ver dentro de poco, en relación con su origen. Hay algo polémico en todo esto. Y nuestro propósito en este pequeño estudio no es de perder nuestro tiempo discutiendo sobre estas costumbres y prácticas que han sido rebautizadas por la Iglesia Católica Romana, por lo menos aquí en las Américas, y tradiciones, voy a decir, ¿no? De un origen pagano, voy a decir la palabra diabólico en un momento dado, que sean en el sincretismo y la mezcolanza que trae la Iglesia Católica en todo el mundo, se han incorporado en parte estas costumbres y prácticas y creencias uh, a las creencias en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Por lo menos en esta parte de las Américas. Hay que entender, y podríamos tardar mucho tiempo discutiendo los detalles aquí, pero hay que entender que en todo el trasfondo de esto, cuando acabo de decir algo diabólico, ¿no? En su comienzo o origen, en todo el trasfondo de este asunto, el diablo está sembrando, como siempre lo hace, como el padre de mentiras, según Cristo en Juan 8, siempre está sembrando confusión, falsedades, mentiras, engaños. Y la parte tan triste de todo este asunto es usando el vínculo que tenemos como seres vivos con nuestros seres queridos muertos. Cuando digo vínculo, estoy hablando de un vínculo emocional, un vínculo psicológico, un vínculo en donde si se trata de nuestros seres queridos, hay, sin lugar a dudas, todavía, sin discutir la palabra amor aquí, algo, humanamente hablando de amor, lo que se llama afecto natural en nuestra versión antigua, algo que puede ser en estos días muy emocional. Es sorprendente, ¿no? Cómo cuando llegamos a la fecha de, de, la muerte de nuestros seres queridos, y peor si se trata
de nuestros padres o nuestros hijos, el aspecto emotivo, las emociones, el llanto, las lágrimas, todo esto puede apoderarse de quien sea en un momento dado. Y es una parte de, comencé a decir, de cómo el diablo se mete en este asunto para, lo vuelvo a decir, engañar, confundir, y podríamos detenernos aquí para dar toda una lista de mentiras y engaños que el diablo anda sembrando en relación con la muerte y en relación con los difuntos o muertos. Esto no es nuestro propósito en esta noche, es un tema en donde tenemos un folleto que se llama La muerte y la vida del más allá, que analiza de una forma profunda y amplia todo el tema de la muerte y el más allá, el cielo, el infierno, enfocando específicamente el tema del alma, espíritu, el cuerpo, Hades, Seol y Gehenna, las tres palabras, no dos griegas y una de la palabra Seol del Antiguo Testamento del hebreo. Analiza el significado y el uso de esos términos en la Biblia, bosquejando todas las controversias y refutando las sectas, los falsos testigos y otros grupos que enseñan más mentiras, ¿no? Sobre este tema, incluso la Iglesia Católica Romana con su doctrina falsa del purgatorio, ¿no? Y esto no es nuestro propósito en esta noche, pero estamos aprovechándonos del día de hoy, simplemente para ver este asunto en otra forma, ¿no? Ahora, en Eclesiastés, en su capítulo 7, tenemos este texto, que es un texto muy citado a la hora de la muerte, en un contexto cristiano, verdadero. Es un texto siempre citado, siempre usado en los funerales, en la prédica, a la hora de enterrar a una persona. Este es uno de los textos más citados de la Biblia. Y vamos a dar lectura en Eclesiastés 7, en el primer versículo. Mejor es la buena fama, estoy leyendo de la versión antigua, de un buen ungüento o perfume. Y el día de la muerte es una repetición, sin discutir aquí el paralelismo. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y cuando citamos este texto, y lo hemos usado muchas veces en el velatorio, a la hora del funeral o el entierro de una persona, el texto es increíblemente poderoso porque nos habla de cómo es posible que el día de nuestra muerte sea mejor que el día de nuestro nacimiento. Y esto es increíble a la luz de este tema, ¿no? Porque si lo fuéramos a llevar a, a un extremo, ¿no? Esta realidad, hablando de los creyentes, de cómo el día de su muerte es mejor que el día de su nacimiento. Todo este fenómeno que es para, yo entiendo para algunos de ustedes que me van a malentender, van a decir, no, esto ya es el gringo hablando, ¿no? Todo esto de celebrar el día de tu nacimiento, por lo menos en muchas partes de América Latina, es algo extremadamente excesivo, es lo que voy a decir, ¿no? Y no estamos diciendo que no se debe celebrar el nacimiento de una persona, pero en contraste con esto, si fuéramos a tomarlo tal cual, tal como el texto lo dice, deberíamos celebrar el día de la muerte de una persona, celebrar su muerte, ¿no? Porque para los creyentes la muerte ya no es muerte, sin discutir los textos, lo sabemos. Para los creyentes es muchísimo mejor estar con Cristo que estar aquí en este cuerpo, en este mundo,
caído en esta tierra. Y para los creyentes, la muerte es como una puerta que se abre y el que nos recibe es nuestro Señor Jesús. Y todo lo que habíamos pasado a lo largo de nuestra estancia en este mundo fue tan solo el prefacio, la introducción, un tipo de antesala, algo en que Dios nos estaba preparando para la plenitud de vida en su presencia para siempre. Y en este sentido, es mejor el día de nuestra muerte. Eso es lo que Pablo decía, muchísimo mejor. Usa una forma superlativa en este comentario en Filipenses. Estaba tan convencido de esto, de que estaba constantemente luchando, no deseando la muerte en sí, sino deseando estar en el mundo venidero, en el cielo, en la gloria venidera, sin discutir la escatología y cómo al final la Biblia se fusiona en la tierra y el cielo. Nada de esto nos interesa el día de hoy, salvo que es algo tan fuerte la distinción aquí, ¿no? Que si fuéramos a enfatizar la necesidad de celebrar algo, todo el peso del argumento caería sobre el día de la muerte de una persona, sin que esto sea malentendido, ¿no? Eso es lo que el texto implica. Y obviamente para todos los vivos lo que nos interesa muchísimo es cómo lograr esto, ¿no? Y la respuesta es que siendo convertidos, siendo salvados, perdonados, justificados por la fe, o sea, al arrepentirnos y entregarnos a Cristo como Señor y Salvador, recibimos la garantía de que el día de nuestra muerte será mejor que el día de nuestro nacimiento físico. Y luego dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete o la fiesta. Hay muchas traducciones de esta palabra. Es mejor ir a la casa de luto. Puse como título de este pequeño estudio, la casa de luto. ¿Por qué es mejor ir al velatorio? ¿Por qué es mejor ir al panteón, para decirlo en estos términos? ¿Por qué es mejor ir al funeral que a una fiesta? ¿Por qué? Y el texto dice, porque aquello es el fin de todos los hombres. La muerte es el fin de todos los seres humanos, ¿no? En este mundo es el fin. No es el fin de nuestra existencia, porque el alma sale del cuerpo y sobrevivimos, ¿no? La muerte física de este cuerpo, pero es el fin de nuestra estancia aquí, el fin de todo lo que Dios hace, preparándonos para la gloria venidera, el fin de todo este largo proceso para cada creyente de transformación, de santificación en que Dios nos está convirtiendo poco a poquito, de manera paulatina y en momentos de crisis y aprendizaje y madurez, aceleradamente nos está preparando para este día, este momento. Y esto es la meta, el fin, la palabra en el griego sería la teleología, la meta hacia dónde vamos es de pasar por el río de la muerte y encontrarnos en la presencia del Señor. Esto es el fin. El texto dice la muerte, ¿no? Es el fin de todos los seres humanos en relación con su estancia en la tierra. Y los que viven lo tomarán, y hay muchas traducciones de esta frase. La mejor es que esta realidad, este hecho, lo tomarán los vivos muy en serio, muy en serio. Y luego en el versículo 3 agrega, mejor es el pesar que la risa. Porque vean el por qué, porque con la tristeza del rostro, se enmendará, esta es la versión antigua, el corazón. Es un efecto benéfico en el corazón. Las versiones antiguas dicen, esto es lo que hace mucho bien al corazón, ¿no? El hecho de estar de luto hace más beneficio, más bien
que el hecho de estar lleno de gozo y risa. Y luego en el versículo 4, el corazón de los sabios, bien, este texto es tremendo, está en la casa de luto. ¿Qué quiere decir esto? El corazón de los sabios, y esto es todo el tema, ¿no?, de la sabiduría espiritual. Esta sabiduría comienza con el verdadero temor de Dios que nos conduce al arrepentimiento y la fe en Cristo. El corazón de los sabios, y los sabios aquí son los creyentes, está en la casa del luto, ¿no? Mas el corazón de los insensatos en la casa del placer. Y en cada versículo es un tremendo contraste, ¿no?, entre cómo esta realidad afecta a los seres humanos. Y comencemos vamos a, no podemos alargar esto, no vamos a convertirlo en una miniserie ni nada que se puede continuar. Tan solo quiero enfocar algunos puntos en relación con este tema. Y comencemos con la realidad de la muerte, ¿no? Y traigo aquí este folleto que se ha repartido en cantidades, ¿no? Fácilmente 200,000 folletos, no mínimo, se han repartido en la Ciudad de México. Se llama El Último Viaje. Es un folleto del pastor Peter Masters, del Tabernáculo Bautista, el Tabernáculo de Spurgeon en Londres, y habla de nuestro tema, ¿no? El último viaje, el día de la muerte de una persona. Y las cifras que varían, ¿no?, que están al principio del folleto, dicen que 3 personas mueran cada segundo, 180 cada minuto, 11,000 cada hora, 260,000 cada día, y para llegar a un promedio de 90, 95 o 100 millones de muertos cada año. Las cifras son abrumadoras. O sea, en el transcurso de este estudio habrán fallecido entre 10 y 12, puede ser hasta 15,000 personas antes de que terminemos este estudio. Y esto está pasando cada día, cada semana, cada mes, año tras año tras año. Y la realidad de todo esto es lo que comenzamos a ver en la casa de luto. Es lo que deberían de entender todas esas personas que hacen su supuesta, uso la palabra, supuesta peregrinación al panteón para supuestamente volver a tener algún contacto con sus seres queridos difuntos. Pero sabemos que esto no lo hacen, ¿no? Increíblemente no. Y el folleto analiza, ¿no?, las 1,000 formas en que una persona puede fallecer, ¿no? Es increíble en la lista de ilustraciones. Y lo que sucede cuando los creyentes mueran y cuando los inconversos mueran, ¿qué es lo que sucede a sus almas, ¿no? Y es un folleto en ese sentido evangelístico, con el propósito de despertar reflexión, análisis, autoexamen y una consideración de lo que nuestro texto en Eclesiastés 7 dice, ¿no? Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete o la fiesta, o la casa en donde vamos a divertirnos. Es mejor contemplar esta realidad y el por qué acabamos de verlo tan solo leyendo el texto. Porque los que viven tomarán muy en serio, muy en cuenta esta realidad. Y las traducciones son, lo pondrán en sus corazones, ¿no? Les servirá de advertencia, una versión actualizada dice, ¿no? Se lo tomarán en serio como una advertencia de qué, de su propia mortalidad. Y en este sentido, los que están vivos, ¿no? Hemos de pensar en nuestra propia muerte. De eso se trata el argumento. Y si esto no lo hacemos, somos los más necios del mundo.
Esto nos traerá muchísimos beneficios en muchísimos aspectos de nuestra vida, porque todos vamos rumbo a la muerte. Y esto es el fin de cada ser humano, ¿no? La muerte física pone fin a nuestra vida en este mundo y nadie debería, es increíble, el Día de Muertos, ¿cuántas personas piensan en su propia muerte el día de hoy? ¿Cuántas personas que van a enfrentarse en el panteón con la realidad de la muerte y yo entiendo que esto no está limitado tan solo a los seres queridos, pero la muerte de amigos incluso y conocidos, ¿cuántas de estas personas piensan en esto, en su propia muerte, ¿no? En esto hemos de pensar. Y lo que hacen es todo lo contrario, ¿no? Van a, es increíble el desenlace de todo esto. Yo voy a usar la palabra evolución del Día de Muertos aquí en México. ¿Cómo lo han convertido en este asunto de mezclándolo con aspectos de Halloween, con los disfraces, y otros detalles? ¿Cómo lo han convertido en una fiesta, en un desfile? ¿No? Tuvimos este último fin de semana, no tan solo la Fórmula 1 aquí en la ciudad, sino todo este lío de desfiles en relación con el Día de Muertos. Pero en el contexto correcto, ¿no? Como lo estamos viendo aquí, ir a la casa de luto tiene una capacidad extraordinaria de obligarnos a reflexionar. Incluso siempre cuando hablamos de este asunto a la hora de un funeral, el énfasis es sobre este punto, de que en este momento todos estamos obligados a pensar en esta realidad, porque es en este momento que Dios nos está hablando. Y hemos de hacer caso de su palabra y escuchar su voz y prestar atención, porque Dios a la hora de la muerte de una persona, Dios está predicando, Dios está hablando, Dios está clamando, Dios está gritando en algún sentido a la conciencia y al corazón de cada persona que entra en contacto con esta realidad. Y el efecto debería de ser, en sentido espiritual, una profunda reflexión sobre nuestra propia muerte, como ya lo hemos dicho varias veces. Dios nos pone cara a cara con las realidades eternas, con la realidad de nuestra propia mortandad. Y en este sentido, eso es algo que nadie quiere hacer, ¿no? Nadie quiere escuchar de esto, nadie quiere, y eso es increíble, cómo yo digo, se ha evolucionado el Día de Muertos, ¿no? En México, cómo lo han convertido en una mini fiesta o celebración, pero para no enfrentarse con la verdad acerca de la muerte. No sé si me explico. Esto es algo intencional lo que hacen, ¿no? Incluso hay cantidad de personas que llevan las cervezas, llevan el alcohol y comienzan a apagar su intelecto, su capacidad de razonar y reflexionar y pensar, este, y con el mismo fin de convertirlo en otra cosa, ¿no? Porque no pueden enfrentarse con esta realidad, con las realidades eternas que la muerte representa. Y en este sentido, lo que vemos, ¿no? Es una mezcolanza de todos estos asuntos con el fin de evitar lo que el texto dice, ¿no? De reflexionar y contemplar lo que viene después de la muerte, lo que va a suceder en el día de nuestra muerte.
Y si no tomamos en serio la palabra de Dios y sus advertencias, entonces somos entre los más necios de necios, ¿no? Y en este contexto, el contraste aquí es entre lo que estamos señalando y la mundanalidad, la risa vana, ¿no? La mundanalidad de los incrédulos que no les permite pensar en la brevedad de la vida, en la incertidumbre de la vida, en la certidumbre de la muerte, en la realidad de Dios, en la realidad del juicio. Lo que la palabra de Dios dice es importantísimo, ¿no? Es de suma importancia, trascendental para todos. La palabra de Dios dice, está establecido. Yo prefiero la traducción está decretado, está ordenado para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. En Hebreos 9:27, el juicio. Pero la mundanalidad, el paganismo, ¿no? Así lo voy a decir, que domina en estos asuntos, no quiere reconocer que después de la muerte viene el juicio. Y para los inconversos no hay juicio, es lo que nos quieren decir, ¿no? En teoría, todos y cada uno de sus seres difuntos regresan el día de hoy, ¿no? ¿Qué tipo de engaño? ¿Qué tipo de mentira es esta? Pero estas personas no creen en la palabra de Dios, no creen obviamente en la Biblia, y para estas personas todo es relativo en este asunto, ¿no? No puede haber nada cierto, nada absoluto, todo está flotando en el aire, todo este asunto, todo es relativo, no hay nada fijo, nada garantizado, ninguna realidad trascendental, ¿no? Que pueden decir a ciencia cierta que esto es así. En ese sentido, están enfrentándose con este paquete en donde están frente a frente con estas realidades y las quieren negar, ¿no? Las quieren negar. Y peor, es increíble cómo les gustaría pensar tan solo en el cielo, ¿no? Y al mismo tiempo, nadie quiere pensar ni por un segundo en la realidad del infierno. Pero en la casa de luto, estas son las realidades que se presentan. No todos los muertos están en el cielo, ¿no? Y el mundo es un enorme panteón. Estamos caminando todos los días por encima, ¿no? De los restos de los antepasados nuestros, en cada nación, en cada pueblo, en cada país, esto es así. ¿Y cómo es posible que quieran celebrar algo como en este día regresan los muertos y negar toda la enseñanza bíblica sobre el más allá, el destino eterno, el cielo, el infierno? Todo esto simplemente se burlan de todo esto, ¿no? Al mismo tiempo que están frente a frente con la realidad de la muerte. La Biblia lo deja en la forma más clara posible. Hay tan solo dos destinos posibles para los seres humanos a la hora de su muerte. Tan solo dos, ya sea, ya entendemos, el cielo o el infierno. Nada parecido al purgatorio, ningún punto intermedio, nada, ¿no? De lo que enseñan tantas sectas, el cese de la existencia, la aniquilación, el exterminio, nada de esto. Todas esas, no tan solo sectas falsas dentro y fuera de las filas del cristianismo, sino otras religiones en el mundo, ¿no? Van por ese lado del exterminio, la aniquilación. Menos habrá una segunda oportunidad. Menos. Está señalado que mueran y de inmediato el juicio. Así lo voy a decir. El texto en Hebreos 9:27, ¿no? Y toda la enseñanza bíblica confirma lo que este texto dice. De inmediato el juicio. No habrá una segunda oportunidad.
nadie puede regresar a la tierra, nadie puede volver a vivir, nadie puede librarse de ese juicio. Y en la casa del luto, Dios nos obliga a pensar en esto. Ahora, a lo largo de su ministerio público, Cristo hablaba de esta realidad más que cualquier otra. De la realidad de la muerte y el juicio hablaba Cristo más que cualquier otro tema. Peor, hablaba más del infierno que del cielo. Tú puedes hacer la lista de textos, ¿no? Y hacer, sumar las cifras y te das cuenta de inmediato de que de esta realidad hablaba Cristo más que cualquier otra. De la realidad de los que mueran en sus pecados hablaba más, y de lo que les va a suceder, ¿no?, en este juicio, ¿no?, hablaba más de esto como advertencia. Ahora, esto es lo que hemos de entender al ir a la casa de luto, ¿no? Hemos de pensar en la fórmula que Cristo usaba frecuentemente: la puerta cerrada, ¿no? El ladrón en la noche. Y en una lista de enseñanzas en sus parábolas, que son grandes ilustraciones de las enseñanzas doctrinales y didácticas que están en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas, el fin inesperado, el juicio que llegará, y llegando a este juicio, la pregunta de la salvación o la perdición de esta persona, ¿no? Y eso es lo que eh, se, se, se enseña constantemente, ¿no? O salvos o perdidos. No hay otras opciones aquí. ¿Es vida eterna o muerte eterna? ¿No? La separación eterna de Dios es lo que quiere decir muerte eterna. En esto hemos de pensar. Pero ¿cuántas personas han pensado en esto el día de hoy? En nuestro querido México. ¿Cuántas personas, no? La mayoría de los grupos evangélicos simplemente hacen caso omiso de todo esto, de estas celebraciones, ¿no? Están distraídos, están haciendo otras cosas, pero el corazón de los sabios, ¿no?, es lo que nuestro texto dice: piensa en todo esto. Es el corazón del necio que no quiere saber, que no quiere escuchar, ¿no?, que no quiere prestar atención, que no quiere aprender nada de esto. Y es el corazón del sabio que se da cuenta de que yo necesito pensar más a fondo en esto. Yo tengo cosas que aprender de esto, ¿no? Y en ese sentido, lo que estoy ilustrando aquí es cómo eh, podemos sacar provecho de esto para nosotros, para nuestras almas. Ahora, en el tiempo que nos resta, hay más aquí, pero ya estoy diciendo lo mismo una y otra vez. Ahora vamos a las lecciones, ¿no? Algunas lecciones, 2 o 3 puntos, y vamos a concluir. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hemos de aprender de esto? Ahora, la primera cosa es la importancia del tiempo. Este es el gran tema de el don del tiempo que Dios nos ha prestado, que Dios nos ha regalado. Y el tiempo representa lo que está en el primer versículo: el día de tu nacimiento y el día de tu muerte. Así, en el día de tu nacimiento comienza para cada persona el don del tiempo. Comienza en el día y la hora de su nacimiento, y termina en el día y la hora de su muerte. El don del tiempo, ¿no? Ese es un tema gigantesco en la Biblia, es un tema sobre el cual hemos predicado 1000 veces. Es un tema en donde Dios nos presta a cada uno de nosotros cierto número de días, años, meses, semanas y horas para estar en este mundo. Es un tiempo predestinado, predeterminado, controlado por Dios. Y el salmista reconoció esta realidad en el Salmo 39 con la petición: hazme saber el fin y cuánto
sea la medida de mis días. Sepa yo cuánto tiempo tengo de ser de este mundo. Es una tremenda petición. Hazme saber, Dios, mi fin, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a permanecer aquí en la tierra? ¿Cuántos días, no? Para que yo sepa, ¿no? Cómo usar, en realidad esa es la petición, correctamente este don. Y el tema es tremendo porque Dios nos ha concedido a todos cierta cantidad de tiempo. Y en ese sentido, ese es el misterio, ¿no? De los que viven 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años o 100 años. Es una tremenda distinción en cuanto a la cantidad de tiempo. A algunos les otorga más tiempo que a otros. Es un promedio de 25% de la población del mundo que fallece, que muere, en lo que nosotros entendemos como el fenómeno de la muerte así llamada prematura, ¿no? Antes del tiempo. Pero estoy hablando de los promedios a lo largo de siglos. Si nos remontamos, ¿no? Hace 100 años o 150 años, la mayoría de la gente, más de la mitad de las personas, ¿no? Fallecían. Dicen que hasta un 40% en su infancia morían. Y los índices de mortandad y el promedio de vida, todo esto ha cambiado radicalmente en el mundo moderno. Pero el punto no es eso, sino el hecho de que Dios nos ha concedido el tiempo necesario para cumplir sus propósitos en nuestra vida. Punto. Y a nadie le ha concedido más. No hay tiempo extra. No hay tiempo que podemos decir de más en esto. No. Y es por lo tanto que la gente no lo quiere, no lo quiere entender, que si están desperdiciando su tiempo, si están mal usando su tiempo, están desperdiciando y mal usando sus propias vidas. Eso es lo que están haciendo. Y el argumento es tremendo porque el tiempo pertenece a Dios. Está el 100% en sus manos. Es el instrumento de los propósitos de Dios, claro que sí, pero nada de lo que el mundo quiere saber, ¿no? En este asunto, nada de esto lo tomen en serio, no quieren entenderlo, no quieren tomarlo en serio. El hecho de que el tiempo que nos ha sido asignado no es algo arbitrario, no es algo caprichoso, no es algo que se pueda cambiar. No, es un tiempo predeterminado por Dios y obviamente limitado por Dios, por la soberanía de Dios, por la providencia de Dios. Y en este sentido, el tiempo en el contexto de este argumento bíblico es la única oportunidad que tenemos y que tendremos de prepararnos para la eternidad. Es la única oportunidad que tenemos. Y en el argumento bíblico, cuando se acaba el tiempo, se acaba todo. Se acaba cualquier oportunidad. Y esto es el tema que Pablo comenta en un texto muy discutido en 1 Corintios 7, cuando alega que el tiempo es corto. El tiempo es limitado. El tiempo, algunas traducciones se ha acortado, el tiempo se ha reducido, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Que el tiempo que nos resta es menos cada día. Por eso se ha reducido, se está reduciendo, se está acortando. Y en ese sentido, estamos cada día más cerca al fin de nuestra estancia en este mundo, todos los seres humanos, por un lado. Y por otro lado, nadie puede decir con certidumbre que vivirá otro día. Nadie sabe, ¿no? Cuándo será el día de su salida de este mundo, el día de su muerte. Y en este sentido, no podemos
cambiar esta realidad. No podemos comprar ni con todo el dinero en el mundo más tiempo, ni un día más, ni una hora más. Y en ese sentido, Dios no dará a ningún ser humano más tiempo de lo que ya le ha asignado a cada quien, nos guste o no. Y eso es lo que sucede cuando en un accidente, en una crisis o a través de la muerte. Cuando digo la muerte, la persona está muy enferma, acercándose a la hora de su muerte, y todo el mundo se pone a orar, ¿no? Pero digo todo el mundo, hasta los inconversos lo hacen. Oran al Dios que niegan, ¿no? Que en el cual no quieren creer. Están rogando y haciendo un intento de cambiar el plan, el propósito de Dios en relación con lo que está pasando, rogándole para que les otorgue más tiempo a sus seres queridos o a sus amigos que se están acercando a la muerte y se dan cuenta de lo que estamos diciendo, de que todo el asunto está en las manos de Dios. Se dan cuenta, ¿no? De que todo esto no lo pueden controlar. Y lo que nosotros entendemos es tal como lo planeó Dios, esto es lo que va a pasar con la vida de cada ser humano. Y si nos encuentra preparados o no, el tiempo se nos va a acabar y Dios nos va a llevar al juicio. Y será imposible cambiar las cosas después de nuestra muerte. En ese sentido, Dios no nos dará más tiempo, no nos dará otra oportunidad, no nos dará la famosa frase que usé al principio, una segunda oportunidad de cambiar nuestro destino eterno. Todo eso se habrá determinado antes. Y en estas realidades piensan los sabios, en estas verdades, ¿no? Sus corazones están centradas. ¿Y cuál es el propósito de nuestra estancia aquí? ¿Es para que conozcamos a Dios? ¿Es para que recibamos el perdón de nuestros pecados y el don de la salvación, la vida eterna? ¿No? Es para que seamos transformados, cambiados, y preparados para vivir eternamente en la presencia de Dios y con el fin de cumplir y servir, ¿no? La razón de nuestro ser, el porqué de nuestra existencia. Todos estos temas están sobre la mesa aquí. Y cuando nos vemos obligados a pensar en todo esto, esto hace mucho bien a nosotros. Como el texto dice, el corazón de los sabios está centrado en todo esto. O sea, la realidad de la muerte es algo que nunca debe alejarse mucho de nuestra conciencia, ¿no? En este folleto que mencioné al principio dice que pudiéramos morir de miles de formas. En cualquier momento esto pudiera suceder, porque hay mil maneras para poner fin a nuestra vida en este mundo. Y dice que, estoy leyendo, ¿no? Tal como tenemos tantos sentidos y miembros y poros en el cuerpo, así también son las ventanas por las cuales la muerte puede entrar. La muerte no necesita lanzar todas sus flechas hacia nosotros. No, dice, es una cita del famoso, un famoso tratado de Thomas Brooks, un puritano, ¿no? Dice, un gusanito, una mosca, un mosquito, el hueso de un durazno, la semilla de una uva. En el contexto de aquel entonces, la época puritana,
la caída de un caballo. Yo pondría un accidente de tránsito, ¿no? Es lo mismo. El tropiezo de un pie, un resbalón, el piquete de una aguja, yo diría de una vacuna, sin discutir eso, ¿no? Un mal corte de las uñas. ¿Qué es esto? Se infectó el dedo, luego la infección comenzó a extenderse y se convirtió en una de esas infecciones mortales, pero todo comenzó con un mal corte de las uñas, dice. Todas estas cosas han sido para otros y podrían ser para nosotros la causa de nuestra muerte dentro de unos pocos días o quizás dentro de unas cuantas horas. Esto podría suceder. El fin del tiempo, el don del tiempo. Ahora, la siguiente lección, la realidad del pecado, el sufrimiento, las pérdidas y la muerte, ¿no? Hace poco publicamos uno de los sermones de la serie sobre las pérdidas, ¿no? En donde todo esto está encapsulado en un solo sermón. La realidad del pecado, su vínculo con el sufrimiento, ¿no? Y luego de estos sufrimientos, las pérdidas, culminándose en la muerte. Eso es lo que hemos de aprender. Es increíble cuando vamos al funeral de una persona, es increíble. En el trasfondo de la muerte de este fulano, ¿no? De esta persona, están estos elementos. Es increíble. A menos que se trate de un creyente, les aseguro de que hay una reacción en cadena. Pecado, sufrimiento, pérdidas, y ahora ya estamos frente a frente con su muerte. Y esto es el gran tema de cómo las pérdidas y el sufrimiento que vamos experimentando todos en algún sentido, pero en la vida de los inconversos, cómo estas realidades son terribles advertencias. Y las advertencias pueden ser grandes o pequeñas en un principio, pero metido de por medio siempre está el peligro de llegar a la muerte como consecuencia y de sufrir la pérdida de nuestras almas. Todas las pérdidas, y la lista es interminable de pérdidas. Hablan de esto, son advertencias. ¿De qué? De que tal como tú puedes perder dinero, posesiones, trabajo, capacidades, dones, talentos, hasta la salud de tu cuerpo, tus seres queridos, tu pareja, tus hijos, la lista es interminable de pérdidas. Llegarás al momento de perder tu vida en este mundo. Y si no llegaste al arrepentimiento y la fe antes de morir, perderás tu alma. Así, la advertencia. La advertencia. Y el dueño de nuestras almas llegará a pedirnos cuentas. Y las cuentas comienzan a perder nuestra alma, ¿no? Esta noche, en relación con el rico insensato, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿no? Así, así. Y estas pérdidas, que son en forma cíclica, se van acelerando en la medida, si la persona vive un promedio normal de vida, se van acelerando. Y cada vez, volviendo a el contexto aquí, una parte del porqué de detenernos un poquito con este tema es el Día de Muertos, ¿no? Y eso es lo que las personas están pensando cuando van al panteón. Puede ser, repasando la vida de la persona defunta, pero están frente a frente con, perdió su vida, ¿no? Perdió su vida. Y, y ¿qué pasó con esta persona después de que perdió su vida? ¿No? Si no se arrepintió, si no se entregó a Cristo,
sabemos qué es lo que le pasó a esta persona. Esta persona fue a la perdición, perdió su alma, ¿no? Que eso lo pintó de tantas ilustraciones, una que siempre usamos. ¿De qué le serviría, de qué le habrá servido a esta persona el hecho de haber ganado todo el mundo, todo lo que este mundo y los ídolos de su corazón le ofrecían a cambio de su alma? Si al fin y al cabo pierde su alma, ¿de qué le habrá servido todo esto? ¿No? Y en la medida en que entendamos y tomemos en serio todo este paquete, pecado, sufrimiento, pérdidas y muerte, nos daremos cuenta de qué, de la gran necesidad de arrepentirnos. ¿Qué es esto? El arrepentimiento, que es un cambio de mente, emoción y voluntad acerca de Dios, un cambio de opinión, un cambio de emoción, un cambio de volición, ¿no? Le damos a Dios la razón, un cambio de opinión acerca del pecado. Es increíble. Yo pensando tan solo en la guerra y los narcos y los cientos y cientos de miles de muertos aquí en México en relación con esto. Ninguna persona que haya acudido el día de hoy al panteón pensando en la muerte de una persona que haya fallecido en ese contexto puede hacer caso omiso de la palabra pecado, del hecho de que hay un vínculo directo entre la muerte de estas personas y el pecado. Es increíblemente fuerte esto, ¿no? El vínculo es directo y la pena de muerte, ¿no? Es lo que han sufrido estas personas, para decirlo en estos términos, pero la Biblia dice que el pago, el salario, que el pecado paga a sus víctimas, ¿no? El sueldo que paga a sus siervos es la muerte. En casos así, en donde no, esta persona murió en una balacera, ¿no? O esta persona murió cometiendo una atrocidad, un acto vil, así lo voy a decir. Esta persona falleció en el contexto de una tremenda lista de pecados, ¿no? Pueden morir tantas personas y los que van al panteón saben, hasta cierto punto saben cómo se había metido en esto y ahora está muerto, ¿no? Y la realidad de la muerte pone fin a todas las mentiras que mencionábamos al principio. Pone fin al mito de la autonomía humana, del supuesto libre albedrío humano, ¿no? Pone fin a todo este asunto de que el hombre es capitán de su destino y dueño de su alma, pura necedad, ¿no? Y pone fin a la idea de que alguien puede pecar con impunidad. Pone fin la muerte a todas esas mentiras. Frente a la muerte se acaban, ¿no? Todos esos mentirosos con sus mentiras tienen que enfrentarse con la realidad. Y en ese sentido, escuchen ahora, y hay que agregar este elemento acerca de lo que podemos y debemos aprender de todo esto. La palabra, la palabra que estoy buscando aquí es esta palabra tristeza. Tristeza. Y en el contexto del Día de Muertos y todo lo que esto abarca, incluye, en una muchedumbre de personas hay una profunda tristeza que se apodera de estas personas el día de hoy, en particular. Y esto es más de lo mismo. La Biblia habla de la tristeza y el dolor
en 2 Corintios 7 que procede de Dios, que Dios permite, que Dios usa. Y dice que la tristeza y el dolor que proceden de Dios obran arrepentimiento, lo que estábamos comentando hace un momento. ¿Cómo puede una persona ver la muerte de alguien y si los vínculos son directos con algún pecado y por lo menos no recapacitar, no volver a pensar? Es una parte de cómo el arrepentimiento comienza. Volver a analizar las cosas. Y el texto en 2 Corintios 7 dice que cuando Dios obra arrepentimiento en nosotros, esto comienza con un profundo dolor, con tristeza, ¿no? que conduce a salvación, que conduce a la salvación, que nos lleva a los pies de Cristo, que nos, que nos obliga a buscar el perdón, ¿no? Y luego el mismo texto contrasta este fenómeno que estoy señalando con la tristeza del mundo, que dice, ese es fuertísimo el texto, que produce tan solo muerte, ¿no? Está en tristeza, vamos a decir, en relación con la muerte de algún ser querido, pero con la tristeza del mundo, ¿no? Y es un gran argumento donde hay más elementos. Obviamente la tristeza del mundo es puro remordimiento, es tristeza egoísta incluso en muchos casos, ¿no? Es tristeza, ¿cómo es que me dejaste, no? Este ser querido, ¿cómo es que me abandonaste, no? Es increíble cómo las personas llegan al panteón y son los pensamientos que llegan a su corazón. Una profunda tristeza mundana se apodera de estas personas. En vez de la tristeza y el dolor que Dios obra en el corazón, eh, resultando en el arrepentimiento. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas el día de hoy llegaron al panteón y se arrepintieron de sus pecados, ¿no? Tan solo viendo, yo me acuerdo en los últimos años en la música, cómo Dios usó ese elemento en mi vida. Vi personas caer en las adicciones, en las drogas, y en otros gravísimos pecados. Y comencé a ver lo que les estaba haciendo a sus vidas, ¿no? ¿Qué es lo que les estaba pasando? Y comencé a sentir una profunda tristeza al ver estas cosas en la vida de otras personas. Y Dios obró en parte con este fenómeno y nada más, arrepentimiento en mí. Porque me di cuenta de que yo estoy en el mismísimo camino en que ellos están cosechando todo esto. ¿Y qué es lo que me hace pensar o creer que yo no voy a sufrir lo mismo? Que no me va a pasar algo igual o peor, ¿no? Y esa es una forma en que lo estoy ilustrando aquí, es de cómo pensando más a fondo en todo esto, las personas han de arrepentirse del pecado y buscar a Dios, ¿no? Y cómo estas emociones que sientan pueden ser de gran ayuda en sus vidas. Y eso es lo que el texto dice, la tristeza del rostro hace bien al corazón. Ese es el mismo argumento aquí en Eclesiastés 7, en el versículo 3. Pero hay que entenderlo, hay que fijarse ahora en esto. Es lo más espantoso aquí para ver el panorama de este asunto. Hay muchísimas personas que fueron al panteón el día de hoy y no es necesario que vayan físicamente a pararse frente a la tumba de alguien. Esto no es necesario que salgan de su casa.
¿no? Han ido al panteón, por lo menos en su corazón, y si o no, físicamente o no, presentes, ¿no? Frente a la tumba de alguien. Y lo que estas personas han hecho es enojarse increíblemente en contra de Dios. Se han enojado muchísimo contra Dios. Y no por primera vez. Y en su enojo comienzan a reclamarle a Dios o a acusarle de alguna injusticia. O se han ido otra vez al panteón, ¿no? En forma emocional para echar la culpa a otros, para echar la culpa a terceros. Sí, increíble. Algunos incluso han ido al punto de llenarse de coraje y enojo y ya comenzar, ya salen de ese lugar eh, buscando venganza. Es más de lo mismo. Porque esto sucede todos los días con la muerte de quien sea. Hay cierto grupo de personas relacionadas con el difunto, están llenos de coraje, ¿no? Y otros inculpando a terceros, no el médico, o la medicina, o las circunstancias, o el accidente, o el chofer, o la lista es interminable de personas a quienes pretenden echarles la culpa, ¿no? Porque no quieren entender nada, ¿no? No quieren ver la mano de Dios en esta realidad. No quieren ver la mano de Dios en su pérdida. No quieren ver el mensaje. No quieren escuchar a Dios. Dios les está hablando. Dios les está gritando. Sí, esto es así. Y peor aún, la tercera cosa que hemos de aprender aquí es la realidad del cielo y la realidad del infierno. Y el tiempo se nos fue, no vamos a detenernos. Ya lo mencioné al principio, Cristo hablaba más del infierno que del cielo. De esto no hay duda. Y las palabras más espantosas que se encuentran en la Biblia son las usadas para hablar de esto. Y las palabras descriptivas de una prisión eterna, de un abismo sin fondo, de las tinieblas de afuera, estas palabras las conocemos. Hemos predicado tantas veces sobre estas descripciones del infierno. Estas palabras, el llanto, ¿no? El lloro y el crujir de dientes, el gusano que no muere. Y hay una fórmula que se repite, y en la fórmula, escuchan, las palabras son las más espantosas posibles. Las palabras fuego, tormento, eterno. Tres palabras, fuego, tormento y la palabra eterno, ¿no? Tres palabras se repiten. ¿Cuántas veces? El fuego nunca se apagará, Mateo 3:12, ¿no? El infierno de fuego, Mateo 5:22, el sermón del monte, entre paréntesis. El horno de fuego, ahí será el llanto y el crujir de dientes, Mateo 13. Serán echados en el fuego, al fuego eterno, Mateo 18. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, Mateo 25. Marcos 9. Irán al fuego que no puede ser apagado, ¿no? Y luego quemará en fuego que nunca se apagará, en Lucas 3.
Y así, la lista es espantosa. Y yo estas citas que acabo de dar, y son una pequeña parte, todos de la boca de Cristo. ¿No? Y luego en las epístolas, en llama de fuego, ¿no? Vendrá Cristo para dar el pago a los que no conocieron a Dios. En Judas 7, sufriendo el juicio del fuego eterno. En Apocalipsis 14 será atormentado con fuego y azufre. En Apocalipsis 19, lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y así, así, así. Y la Biblia termina con todos aquellos cuyos nombres no fueron hallados escritos en el libro de la vida, fueron lanzados en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Y su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 28, pero no es el exterminio ni el cese de la existencia, porque luego dice, el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Es la pluralidad de tiempo futuro sin fin. No tienen reposo día ni noche. Y así, así, así los textos. Y ninguno que fue al panteón el día de hoy pensó en estos textos. Les aseguro que no. No quieren saber nada de esto. Y termino con su contraparte, ¿no? Nadie quiere saber nada del infierno, es lo que estoy diciendo. Y esto es lo que viene para todos los que mueren en sus pecados. Estaba regresando hoy de una plática con una persona en el coche y estoy ahí no me acuerdo cuál estación de radio, uno de esos programas de chismes. Normalmente estoy así buscando, ¿no? Y prendo el aparato en el coche, mi radio. Y ahí está una de estas mujeres no voy a decir, entrevistando a un musulmán, a un pastor supuestamente evangélico. Esto me sorprendió. Por eso no cambié la estación. Dije, no, ¿qué va a decir este pastor cristiano, no? Y la primera cosa que escucho es que este cuate está asegurando a los oyentes de que nadie está en el infierno, ¿no? Y luego en una parte lo cambia, dice, no, yo no estoy negando que hay tal cosa como el infierno, tan solo nadie está en ese lugar ahora, ¿no? Y, y, y yo supongo que se quería basar en el hecho de que la Gehenna, el lago de fuego, la palabra griega, habla del destino final de los inconversos, ¿no? Ese lago de fuego que están algunos de los textos que acabo de citar. Pero no iba por ese camino, sino iba por el camino de, no, nadie está en el infierno ahora, es lo que decía. Y la mujer encargada del programa, qué bueno que nos dices esto. Qué maravilloso es escucharlo, ¿no? Por favor. Esto ya lo dejo. La sombra del infierno es el tema aquí. Sombra del infierno. Estaba sobre cada persona que iba el día de hoy al panteón. Si querían entenderlo o no. Y concluyo con el primer texto de Eclesiastés 7, que para los creyentes el día de su muerte es mejor que el día de su nacimiento, porque van de inmediato al cielo. No al infierno, no al mundo de odio, no al mundo de reprobación, no al mundo en que las palabras humanas no son capaces de describir el terror, no,
no van al mundo de terror, sino van a la presencia de Dios. Y con razón, el corazón de los sabios está en esto. Y con razón, el funeral de un creyente es el 100% diferente del funeral de un inconverso. Claro que sí. Pero el texto dice, los necios no hacen caso de nada de esto. No entienden nada. No quieren saber, ¿no? Hacen caso omiso de todo esto. Y no tomen en cuenta que dentro de poco tiempo llegarán a su fin. No aprenden nada. Es por eso que nosotros, a la hora de un funeral, en el velatorio, predicamos sobre todo esto, porque las personas están obligadas a escuchar. Y entendemos, y con esto concluyo, que tan solo la gracia de Dios hace la diferencia en todo este asunto. Es la pura gracia de Dios lo que nos hace escuchar, lo que nos obliga a entender, lo que nos vuelve sabios, ¿no? Para la salvación. Es la pura gracia de Dios. Y ese es el milagro del Evangelio de Cristo, el poder del Espíritu de Dios, el llamamiento eficaz, ¿no? El milagro de salvación. Y esto muy de vez en cuando sucede a la hora del funeral de una persona. Sí. Incluso mi conversión, una parte de un fenómeno que yo fui a hacer varias veces, ya no fueron muchas, un paseo por el panteón. Y pasaba de tumba a tumba, lápida, ¿no? Tras lápida, viendo. Y una parte de lo que me asustó tanto es que comencé a ver personas que habían fallecido, ¿no? En su niñez, en su adolescencia, en su juventud. Y comencé a notar, ¿no? En muchos panteones en Gringolandia son tremendos textos bíblicos que están ahí. Son mensajes, son textos bíblicos, son pequeños sermones a veces. Y comencé a notar todo esto. Dije, caramba, estas personas aquí me están hablando, están muertos, ¿no? Me están comunicando un mensaje. Yo, como un converso, ¿no? Profundamente conmovido al ver toda esta realidad. Y algo parecido a esto estaba pasando en mi vida. Comencé a tomar muy en serio mi mortandad, la pérdida que significa la muerte, ¿no? Pero lo vuelvo a decir y con esto concluyo. Hay una muchedumbre de personas que no tan solo es enojo, no tan solo coraje, no tan solo victimización, están enojadas con Dios y están con, ¿en dónde está Dios? Así, ¿no? Y a veces lo expresan, ¿en dónde está el amor de Dios frente a la muerte? ¿En dónde está Dios? Es lo que quieren saber. Y la respuesta, Dios está frente a sus ojos. Dios les está hablando. Dios les está predicando. Dios les está mostrando lo que a ellos les va a pasar si no se arrepientan y encuentran
al Salvador. Así el asunto. Entonces, no celebramos el Día de Muertos en nuestras iglesias. Y sin embargo, espero que hayamos sacado algo de provecho de esto el día de hoy. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y por la forma en que nos ayuda a entender el mundo en que vivimos. Te damos las gracias por la verdad de tu palabra, que nos ayuda a ver toda la confusión, todas las mentiras, todo el engaño que hay, no tan solo en las religiones falsas en este mundo, que dominan en nuestro querido México, sino también todo el engaño que está en el corazón de cada persona en conversa. Y te pedimos que tu palabra no te vuelva vacía, sino que cumpla tus propósitos en la vida de cada oyente que se ha conectado a este pequeño estudio en esta noche, en el año 2022, el día 2 de noviembre, el supuesto Día de Muertos. Te pedimos que haya personas avivadas, resucitadas de los muertos, aún regeneradas por tu Espíritu, por haber pensado por un lapso de una hora en la casa de luto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.